Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un drama que, sinceramente, nadie se esperaba. Un drama que involucra a una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Hande Erçel. Sí, prepárense porque la historia que les traigo hoy tiene intriga, tiene amistad, tiene traición, lo tiene todo. Antes de empezar con todo el salseo, déjenme recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, pongámonos cómodos y vayamos al grano. Hande Erçel, como saben, es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosísima, una empresaria exitosa y en general, una mujer que inspira a miles, si no millones, de personas en todo el mundo. La hemos visto brillar en la pantalla, la hemos visto triunfar en el amor, la hemos visto superar obstáculos con una fortaleza admirable. Pero detrás de esa imagen pública, detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y con relaciones que, como las de todos nosotros, a veces se tambalean. Y es precisamente en el terreno de las relaciones personales donde reside el drama que nos ocupa hoy. Verán, hace unos meses, Hande decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Después de un año intenso de trabajo, de rodajes interminables y de compromisos profesionales, necesitaba urgentemente desconectar y recargar pilas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a bordo de un lujoso yate, navegando por las aguas cristalinas del Mediterráneo? La idea era pasar unos días de relax total, rodeada de sus amigos más cercanos. Un grupo selecto de personas en las que confiaba plenamente y con las que compartía una amistad de años. Entre ellos se encontraba una figura que hasta ese momento era considerada como una de sus mejores amigas, una persona a la que Hande apreciaba y valoraba enormemente. No voy a decir nombres todavía, porque quiero mantener la intriga un poquito más, pero tengan en mente este detalle, porque es clave para entender lo que ocurrió. Todo parecía ir a las mil maravillas. El sol brillaba, el mar estaba calmo, la comida era exquisita y la compañía, en teoría, era inmejorable. Hande se mostraba radiante, feliz y relajada, disfrutando al máximo de cada momento. Las fotos que compartía en sus redes sociales reflejaban esa felicidad y esa paz interior. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la realidad era mucho más compleja y oscura de lo que aparentaba. Lo que Hande no sabía, lo que nadie en el yate imaginaba, es que una traición se estaba gestando a sus espaldas. Una traición que provenía precisamente de esa persona a la que consideraba su amiga del alma. ¿De qué tipo de traición estamos hablando? Pues bien, la historia es la siguiente: mientras Hande disfrutaba de sus vacaciones, su amiga estaba aprovechando la situación para acercarse a su pareja de entonces, el también famoso actor Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es fuerte. Sé que muchos de ustedes eran fans de la pareja Hande-Kerem, y probablemente les duela tanto como a mí escuchar esto. Pero lamentablemente la verdad es que mientras Hande confiaba ciegamente en su amiga y en su pareja, ambos estaban llevando a cabo un juego peligroso que terminaría por destrozar su relación y su amistad. Según fuentes cercanas a la pareja, la amiga de Hande había estado secretamente enamorada de Kerem durante mucho tiempo. Y las vacaciones en el yate le brindaron la oportunidad perfecta para acercarse a él y tratar de conquistarlo. Aprovechando la ausencia de Hande, la amiga no dudó en coquetear con Kerem, en enviarle mensajes sutiles y en buscar cualquier excusa para estar a solas con él. La amiga, a la que llamaremos Leila para darle un nombre en esta historia, era una cara familiar en el círculo de Hande y Kerem. No era una extraña, lo que hacía la traición aún más dolorosa. Leila, también actriz aunque no con el mismo nivel de fama que Hande, siempre había parecido admirar la relación de la pareja, mostrándose como una amiga leal y confidente. Sin embargo, detrás de esa fachada, latía una envidia silenciosa y un deseo inconfesable por el hombre que Hande amaba. Al principio, Kerem intentó mantener la distancia y ser respetuoso con Hande. Pero poco a poco fue cediendo ante los encantos de la amiga. La atención constante, los halagos y la admiración que recibía de ella terminaron por nublar su juicio. Y lo que es peor, la amiga se encargó de sembrar dudas en la mente de Kerem sobre su relación con Hande. Le hacía creer que no eran compatibles, que no estaban destinados a estar juntos y que él merecía algo mejor. Leila era una maestra en la manipulación.
Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo para minar la confianza de Kerem en su relación con Hande. Sus comentarios sutiles, disfrazados de preocupación y amistad, iban calando poco a poco en la mente del actor, haciéndole cuestionar todo lo que sentía por Hande. Imaginen la situación. Hande, ajena a todo, disfrutando de sus vacaciones y confiando plenamente en las personas que la rodeaban. Y mientras tanto su amiga y su novio confabulando a sus espaldas. Una traición en toda regla, una puñalada por la espalda que, cuando finalmente salió a la luz, dejó a Hande completamente devastada. Para Hande estas vacaciones eran mucho más que un simple descanso. Era una oportunidad para fortalecer los lazos con sus amigos más cercanos, para relajarse y disfrutar de la vida después de un año de arduo trabajo. Nunca imaginó que, mientras ella se permitía ser vulnerable y confiada, alguien a quien consideraba una hermana estaba aprovechándose de su confianza para destruirla. ¿Cómo se enteró Hande de todo esto? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, la verdad terminó saliendo a la luz gracias a las indiscreciones de una tercera persona. Uno de los miembros del equipo del yate presenció varias escenas comprometedoras entre Kerem y la amiga, y sintiéndose culpable por guardar silencio, decidió contárselo todo a Hande. Este miembro del equipo, un joven camarero llamado Deniz, había sido testigo de los coqueteos descarados de Leila y de la creciente atracción entre ella y Kerem. Al principio pensó que era solo una fantasía pasajera, una simple aventura de vacaciones. Pero a medida que los días pasaban, se dio cuenta de que la situación era mucho más seria y que Hande merecía saber la verdad. La reacción de Hande, como pueden imaginar, fue de incredulidad y dolor. No podía creer que su amiga y su novio fueran capaces de traicionarla de esa manera. Se sintió engañada, utilizada y profundamente herida. Inmediatamente confrontó a Kerem y a su amiga. La discusión fue acalorada y llena de reproches. Kerem, al verse descubierto, no tuvo más remedio que admitir la verdad. La amiga, por su parte, intentó justificarse, alegando que se había enamorado de Kerem y que no podía evitarlo. La confrontación fue un torbellino de emociones. Hande, con el corazón roto y la voz temblorosa, exigió una explicación. Kerem, avergonzado y arrepentido, intentó justificarse, argumentando que se había sentido confundido y vulnerable. Leila, por su parte, se mostró desafiante, declarando su amor por Kerem y asegurando que él era la persona con la que estaba destinada a estar. Obviamente, la relación entre Hande y Kerem terminó de forma abrupta e irreversible. La confianza se había roto y ya no había vuelta atrás. Hande también cortó toda relación con su amiga, a la que consideraba una traidora y una persona sin escrúpulos. La ruptura fue dolorosa y pública. Los fans de Hande y Kerem, que habían idealizado su relación, quedaron devastados al enterarse de la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Hande y de críticas a Kerem y a Leila. Este drama, como les dije al principio, nadie lo vio venir. La imagen que proyectaban Hande, Kerem y su amiga, era la de un grupo de personas unidas por la amistad y el amor. Pero como hemos podido comprobar, las apariencias engañan y a veces, las personas que menos esperamos son las que nos clavan el puñal por la espalda. La traición de Leila no solo destruyó la relación de Hande con Kerem, sino que también rompió el vínculo de amistad que las unía. Para Hande, perder a su amiga fue tan doloroso como perder a su pareja. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿quién es la amiga traicionera? Pues bien, aunque no puedo revelar su nombre por razones de privacidad, sí puedo decirles que se trata de una persona conocida en el mundo del espectáculo turco. Una persona que a partir de ahora, tendrá que lidiar con las consecuencias de sus actos y con la mala reputación que se ha ganado a pulso. Leila, después del escándalo, se enfrentó al ostracismo en la industria del entretenimiento. Su reputación quedó manchada y muchos productores y directores evitaron trabajar con ella. La traición a Hande la convirtió en una figura impopular y poco confiable. En cuanto a Hande, ha demostrado una vez más ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar del dolor y la decepción, ha sabido levantarse y seguir adelante con su vida. Se ha refugiado en su trabajo, en su familia y en sus verdaderos amigos. Y aunque seguramente le llevará tiempo superar esta traición, estoy segura de que saldrá aún más fortalecida de esta experiencia. Hande, tras la ruptura, se dedicó por completo a su trabajo. Participó en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, demostrando su talento y profesionalismo. Se convirtió en un ejemplo de superación y fortaleza para muchas mujeres que la admiraban.
En resumen, hoy hemos desentrañado una historia de traición, engaño y desamor que tuvo lugar en alta mar y que involucra a una de las actrices más queridas de Turquía, Hande Erçel. Hemos visto cómo una amistad aparentemente inquebrantable se desmoronó por la ambición y la envidia. Y hemos constatado una vez más que en el mundo del espectáculo, las apariencias suelen engañar. Esta historia nos recuerda que no debemos confiar ciegamente en las personas que nos rodean, incluso en aquellas que consideramos nuestros amigos más cercanos. La envidia y la ambición pueden corromper incluso los corazones más puros. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por quedarse hasta el final y por seguir apoyando este canal. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, tanto agradables como desagradables. Por eso es importante mantener la mente abierta y no dejarse llevar por las apariencias. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Kerem y la amiga actuaron correctamente? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Hande? ¿Creen que Leyla merece una segunda oportunidad? ¿Piensan que Kerem fue una víctima de la manipulación o fue cómplice de la traición? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, cuidado con las amistades traicioneras. Nunca sabemos quién puede estar esperando la oportunidad para apuñalarnos por la espalda. Hasta la próxima.